Entonces, vamos a empezar a revisar el mensaje que yo les envié hace un tiempo atrás, ¿cierto? Con relación a los contenidos que vamos a tener en el certamen. Entonces, el primer contenido, ¿cierto? Va a ser calcular el área de una región. Eso quiere decir, ¿cierto? Que va a haber un problema donde va a decir el área o la región tanto, y nosotros vamos a tener que calcular un área. Vamos a ver algún ejercicio de eso ahora. Y la idea, ¿cierto?, es que esta semana nos dediquemos a hacer al menos un ejercicio, ¿cierto?, de cada uno de estos contenidos. Después entonces tenemos el tema de calcular el volumen, y vamos a hacer un ejercicio. Después, probablemente mañana ya, vamos a hacer algo de las integrales impropias. Y así sucesivamente. Entonces, voy a ir a buscar un ejercicio de áreas. Vamos a compartir entonces ahora una hojita en blanco para empezar a hacer el ejercicio. Entonces, como dijimos, lo que vamos a hablar ahora es de áreas. Y esto fue, ¿cierto? Este está relacionado, ¿cierto?, con el tema de la integral. Y entonces aquí hay dos consideraciones, diría yo, que hay que tener. Primero, si me piden calcular el área solamente, voy a hacer un dibujito así bien feito igual. Si me piden calcular solamente el área encerrada por una curva, yo siempre tengo que considerar esa área como algo positivo, ¿sí? Por tanto, si me piden, insisto con la idea, calcular el área de una sola función, el área encerrada por una función, entonces, y tengo como en el dibujo que estoy haciendo, ¿cierto?, que la función pasa por debajo del eje X, para poder calcular esa área, en realidad yo tendría que usar el valor absoluto, no me quedó ni parecido a lo de abajo, para poder calcular esa área. ¿Sí? Vamos a ver, insisto, ejercicios de esto ahora. Ahora, otro caso, ¿cierto? Esto estoy pensando solamente, estos dos ejemplos, estoy pensando solamente en una función. Y en cambio, si tengo dos funciones, aquí entonces lo que tengo que tener muy claro es dónde se intersectan, para determinar ciertas esas intersecciones, y también para calcular el área. Siempre esto se piensa en forma de valor absoluto. Entonces calculamos la diferencia, pero en un valor absoluto, es decir, la más grande menos la más chica. Y a su vez también, si las curvas se llegaran a intersectar, entonces yo tendría que... voy a hacer un dibujito. Si se llegaran a intersectar, mira que ese dibujo me quedó más feo, no solamente tendría que determinar las intersecciones, sino además hacer la descomposición, ¿cierto?, para que siempre me quede la más grande menos la más chica, y de ese modo, ¿cierto?, calcular el área, insisto, de esta visión geométrica que nosotros tenemos de las áreas, es decir, como un número positivo. Ya. Entonces, estoy buscando un ejercicio. Profe, Dígame. en el certamen nos van a hacer solamente calcular el área entre, por ejemplo, dos funciones que nos van a dar, ¿cierto? Sí, exactamente. Y la Pero no, pregunta... van a entrar así como cónica. ¿Cómo así como cónica? Van a entrar Pues, así como, no sé, calcular el área de entre una elipse y una circunferencia, no sé. en ese tipo de cónicas no, porque en realidad en ese contexto, cuando aparecen... Mira, es que lo que pasa es que si llegara a aparecer un ejercicio con cónicas, así como circunferencia o elipse, en realidad en ese caso lo que más conviene es la parametrización, ¿sí? Y ahí te sale mucho más fácil calcular. Ahora, y eso sí va a entrar, pero en otra pregunta. En este contexto podría aparecer una pregunta de otro tipo de cónica, como por ejemplo una parábola, o una hipérbola. Ahí sí que podría aparecer algo de ese estilo.
Luego buscando un ejercicio que sea bonito. Profe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo eso de cuando sacaba el área, pero con el DI y sacaba la inversa? Cuando estamos como al revés, dices tú. Ok. No entendí la pregunta. Cuando sacaba la inversa de las funciones y sacaba todo con DI en vez de DX. Sí, vamos a hacer uno de esos justamente. Ya. Hagamos uno de esos. Vamos a decir entonces, aquí voy a poner otra hojita. Y voy a decir entonces, este primer ejercicio que vamos a hacer, entonces calcular el área encerrada por las curvas. Y voy a escribir entonces x es igual a y al cuadrado, y la otra va a ser y es igual a x menos 2. Justamente el caso, como tú mencionas, donde uno lo hace al revés, ¿cierto? Aparece, creo yo, en forma natural por esta gráfica que está acá. ¿Sí? Esta curva, si bien que está escrita al revés, uno usualmente dice y igual a x al cuadrado. Y aquí dice x igual a y al cuadrado. Entonces esta es una parábola también, pero una parábola que está acostada. La gráfica de esta es así. Esa sería, ¿cierto?, la curva x igual a y al cuadrado. La otra, no tengo ningún problema en realidad porque es una recta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos, cómo dibujamos esa recta, ¿cierto? Nos basta darnos 2 puntos, ¿cierto? Yo digo, cuando la x es igual a 0, mi y va a ser menos 2, voy a tener por aquí, menos 2. Y esto va a ser el 2, cuando la x es 2, la y vale 0, por aquí, entonces la recta pasarla así. Ahí. Que me quedó chueco, espérate que lo voy a borrar. Voy a borrar eso también, y vamos a hacerlo con una línea mejor. Vamos a hacer una cosa así más o menos. ¿Sí? Hay que pensar que esto se tira para allá. Ya. Entonces, claramente, el área que yo estoy buscando, ¿cierto? Es lo que está aquí. Lo vamos a pintar. Todo eso es mi área. Entonces, pensar en calcular esto usando la integral normal, ¿cierto? En términos de x, es re complicado. Porque yo tendría que calcular primero, te fijas, esto que aquí tendría que hacer un montón de cálculos. Tendría que dividir esto, ¿te fijas? Y calcular ese pedacito que está aquí. Después tendría que calcular este pedacito que está acá, calcular eso que está ahí. Entonces, es re complicado eso. Entonces, justamente son en estos casos, ¿cierto?, en que no conviene hacerlo de esa forma. Lo que conviene es en realidad, estoy borrando todo, menos lo que quería. Quería borrar la línea punteada, pero me pasé. En realidad lo que conviene aquí, para calcular esto, ¿cierto?, es, como mencionábamos hace tiempo atrás, invertir las funciones, ¿sí? Y escribir entonces la integral en términos de y. Y para eso entonces, justamente, lo que tenemos que hacer es despejar x en términos de y. ¿Se fijan? Y eso, entre comillas, ya está la pista dada con esta primera función que nos dieron acá. Porque aquí dice x igual a y al cuadrado. Entonces lo vamos a dejar tal cual. Y esto entonces es lo que voy a cambiar. Y voy a decir entonces que como y es igual a x menos 2, la x entonces va a ser igual a y más 2. Y tenemos que obtener las intersecciones. Esto es un tema bien importante porque a veces hay algunas funciones que son muy sencillas y uno en forma intuitiva, ¿cierto?, observa y te das cuenta de inmediato cuándo son las intersecciones, pero hay veces que no.
Entonces, para esas veces que no, ¿cierto? Uno tiene que calcularlo. Y más todavía, creo yo que siempre vale la pena calcularlo, ¿cierto? Porque a veces también la intuición nos puede fallar. Entonces, como dijimos, lo primero que voy a calcular aquí, bien desordenadamente, son las intersecciones. Le puse tilde y no lleva ahí. Ay, ya. Ya. Intersecciones. Ya. Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es que igualamos las dos curvas. Te fijas, aquí no tengo un i igual a tanto y un i igual a tanto, pero las tenemos que mezclar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a escribir i igual a, en vez de x voy a escribir y al cuadrado menos 2. Se fijan ahí, mezclé las dos curvas. Eso entonces quiere decir que i al cuadrado menos i menos 2 es igual a 0. Bueno, tenemos una ecuación cuadrática, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado en algunos momentos. Tengo dos opciones, o bien uso la ecuación cuadrática, ¿cierto? Que la conocemos, o puedo en forma intuitiva, ¿cierto? Tratar de empezar de factorizar. Y esto, ¿cierto? Me dice que voy a usar el 2 y el 1. No puedo dejarlo con el más, tiene que ser uno, digamos, uno tiene que ser más y otro menos. Y ahí entonces comprobamos. Tengo i cuadrado menos i más, más i menos 2i, me da menos i, y menos 2. Entonces eso quiere decir que las intersecciones se producen en el 2 y en el i igual a menos 1. Veamos dónde están esos puntos. X igual a 2, perdón, i igual a 2. ¿Dónde está el i igual a 2? Este está acá, es positivo. Lo hice con otro colorcito. ¿Sí? Se refiere entonces a ese punto que está ahí. Ese punto tiene componentes X, que no sé cuál es, y realmente en este caso no me interesa, y tengo el menos 2. ¿Sí? La otra se produce en el menos 1. También esto tiene una componente en X, que a mí en este caso no me interesa, y tengo el menos 1. ¿Sí? ¿Por qué digo que no me interesa? Porque, me insisto, vamos a calcular esta integral en términos de I. Entonces vamos a escribir la integral. El área, vamos a escribir entonces como la integral entre el... ¿Por qué le puse menos 2 ahí? Perdón. Este es un 2, es positivo. Entonces vamos a escribir el área entre menos 1 y el 2. Y ahora insisto, la resta de las funciones, porque siempre seguimos haciendo la más grande menos las más chicas, ¿cierto? Las vamos a hacer en términos, ¿cierto? Ahora de estas funciones escritas, ¿cierto? En términos de I. Entonces voy a escribir. Perdón. Llegué a puse eso. ¿Cuál es la más grande? Es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Es esta más grande o esta otra curva más grande? Obviamente que la I, la recta, ¿cierto? Es esa mucho más grande. Entonces esa la vamos a poner primero. Y vamos a escribir entonces. La más grande, I más 2, menos la más chica, que sería I al cuadrado de I. Y ahora la calculamos. O sea, esa área va a ser, vamos a calcular el área acá, la integral entre menos 2 y el 2. No necesito en realidad empezar a escribir la integral de nuevo, porque ya ahora me da con poner menos 2. Ya voy a empezar a integrar. ¿Te fijas? Voy a escribir entonces, para la primera, la integral de I es I al cuadrado partido por 2, más 2I menos i al cubo partido por 3. Todo eso entre el menos 1 y el 2. Entonces, evaluamos, ¿cierto? En el 2, y eso me va a quedar entonces 4 partido por 2, que es 2. Primero evaluamos todo en el más grande, más 2 por 2 son 4, menos 8 tercios. 8 tercios. Menos. Y ahora evaluamos el menos 1. Me va a quedar entonces menos 1 al cuadrado es 1, un medio, menos 2,
menos 2, más, ahora tengo menos 1 al cubo, así que me queda un más 1/3. Entonces ahora yo solo tengo que sumarlo, ¿no? Tengo entonces, eso es 2, 6, con ese con menos me da 6, 8, 8 menos el 8/3, menos voy a continuar al otro lado, perdón, porque estoy me complica con el espacio. El área entonces, como dijimos, tenía 8, ¿cierto? 6, 7, 8, menos 3/8, menos 1/2, menos 1/3, si no me equivoco. Sí. Y eso nos va a dar, ¿cierto? 8 menos 1/2 son 16, 15 medios, menos 8 y 1 son 9, 3. Y eso nos da 15 menos 6, partido por 2, 9 medios. Y esa entonces es el área. Y ahí ya calculamos el área. Profe, ¿por qué el I más 2 lo puso mayor que el otro? Ah, volvemos atrás. Mira, porque yo digo que el I más 2 es mayor que el I al cuadrado. Y para eso entonces voy a dibujar una recta arbitraria, ¿cierto? Acá. Entonces, los valores, te fijas que estos valores que obtiene la función van a ser mayores que los valores que obtiene la función en el otro punto. La recta, ¿cierto?, es paralela al eje X. Entonces, yo me doy cuenta que en esta lógica, ¿cierto?, de la inversa, para ese valor del I, que estoy marcando aquí, I arbitrario, pongámosle I sub 0, los X sub 0 que obtengo con el I más 2 van a ser mayores que los valores que obtengo, ¿cierto?, con el I al cuadrado. Los X que obtengo con el I al cuadrado. Y eso, ¿cierto?, es lo que... ahora, otra forma de mirar lo mismo. Imagínate que tú, esta curva que está así acostado, tú la tiras vuelta. Así. O si la pudieras despejar. Como si se pudiera reflejar. Y obviamente la que es más grande, ¿cierto?, es la recta. Para convencerte en más teoría, mira, démonos un valor cualquiera, entre el 0 y el 2. No, sí, caché, profe. 1. Otra idea, te fijas, es esa, darte algún valor y lo puedes obtener. Y ahí entonces uno con eso se convence de que cuál es mayor y cuál es menor. ¿No? Ya, profe. Dígame. Igual dudas, o sea, dudas sobre las preguntas que va a hacer. Dice que va a preguntar cómo calcular el volumen de un sólido de revolución utilizando el medio del disco o de las camas cilíndricas. Sí. O sea, ahí no va a entrar Papu, o puede entrar. No. No, yo no creo que preguntemos nada, compa, pues la idea es hacer lo más simple posible y la menor cantidad de preguntas posible en realidad. O sea, va a entrar esos dos métodos nomás, no ¿No? Papu. Claro. O sea, Y, profe, el tema es que le vamos, en ese contexto, entonces nosotros más bien vamos a decir el volumen del sólido de revolución que gira alrededor de no sé qué es igual a, y ahí van a estar las alternativas. Entonces ustedes van a ver cómo lo calculan. ya, profe, ¿y qué se refiere con caracterizar las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales? No, se refiere a que cuando un sistema, se refiere a eso, cierto que nosotros podemos resolver un sistema y sabemos que un sistema de ecuaciones va a tener infinitas soluciones, solución única o bien que no va a existir. Y en algunos ejercicios aparece un sistema de ecuaciones con un parámetro ahí dando vueltas, no sé, un A, un B, una alfa, qué sé yo. Entonces hay algunos Ah, ya, ejercicios en que ya, uno hace, trabaja con ese parámetro ahí y entonces de acuerdo al valor del parámetro tú vas a poder determinar si la solución es única, existe o tiene infinitas soluciones. ¿Te fijas?
de acuerdo al análisis del parámetro. Ya, profe. Profe, y la última de acá dice, bueno, cuando es convergente es cuando da un número, ¿cierto? Sí, Un número real, y cuando es divergente es porque da cualquier cosa, es infinito o no, algo indeterminado, posición. claro, exactamente. Puede suceder en un contexto de una integral impropia, puede suceder que esa sea convergente o divergente. Si ¿O diverge, no? pueden darse varias situaciones. Puede ser que diverja porque oscila entre valores positivos y negativos, por ejemplo, o podría suceder que se va más a infinito, ¿cierto? También esas son situaciones de divergencia. Cuando converge, en cambio, es porque es un número. Ahora, no hemos comentado eso todavía con el profe, no tenemos hecho el certamen, digamos, en su versión, no tenemos hecho el certamen en realidad. Entonces, tenemos algunos ejercicios que andan dando vueltas, pero no está, digamos, oleado y sacramentado el certamen. Así que pero todavía no entiendo yo, no se me ocurre cómo vamos a preguntar eso. Porque por una parte, a lo mejor podríamos hacer una pregunta como de verdadero y falso y decir, esta integral, preguntar Profe, se converge o diverge. corta. Entonces, que sean las alternativas 1 u Profe, otra. se cortó. ¿Ah? Profe, no se escucha. Sí. ¿Ah? ¿No se escucha? Bueno, el tema es que no tenemos claro cómo vamos a preguntar eso, pero yo pienso que lo más probable es que vamos a hacer un verdadero o falso, ¿sí? Y decir, determinar si la... Hola, oye, como que se nos cortó y ahora volvimos, ¿sí? Ahora sí. Profe, sí, lo que dijo no se escuchó nada, o sea, no se entendió nada. Disculpe. Bueno, eh, mi, mi internet de repente no está muy buena. Bueno, el asunto. No sé cómo, en resumen, después de todo lo que he estado divariando, eh, todavía no acordamos cómo preguntar el tema de la convergencia y de la divergencia. A mí la forma en que se me ocurre, lo único que se me ocurre en realidad es poner una integral impropia y que ustedes digan sí converge, no converge. Y en ese caso entonces tendría dos alternativas nada más. Eso es lo que se me ocurre. No lo he conversado esto con el profe Alejandro. A mí no encontraría que sería buena idea, por ejemplo, poner 4 integrales y decir, marcar la que es convergente, por ejemplo. No encuentro como complicado porque si tendrían que analizar las 4, es mucho trabajo, encuentro yo que es muy largo. Pero lo vamos a comentar con el profe en estos días y después ya les cuento con más detalle cómo va a ser. ¿No? Ya, profe, otra cosa, Dígame. que hay guía en el aula igual, pero yo no sé si es que esa guía si uno hace esa guía va a estar como listo, porque no sé cómo va a ser la dificultad de las preguntas. Va a ser como la de los certámenes, No van a ser más como fáciles. o sea, no No, sé. no, sí, la idea es que nosotros necesitamos que ustedes puedan hacer el certamen en 90 minutos. Eh, y entonces tenemos el compromiso de que son, ¿cuántas preguntas dijimos? 2, 9. 4, 9. 9 preguntas. Y por tanto, entonces necesitamos que sea algo más o menos rápido que puedan resolver. Así es que en contexto de dificultad no va a ser más difícil que un certamen, va a ser más fácil que un certamen. Sí. Yo creo que durante la semana, hace días que estoy planteando que lo voy a hacer, pero no lo he hecho todavía. Eh, les voy a hacer una guía con algunos problemas como tipo certamen, ¿no? Para que se den cuenta que no va a ser más complicado. ¿No? Eso. Lo siento. De nuevo se murió mi internet. Sí, y soy yo la del problema, claramente, porque esta cuestión está muy bajito esto de la internet y se me va y se me viene. Lo siento. Estoy tratando de solucionar ese problema de internet con los amigos de BTR, pero van a venir el viernes. De hecho, estaba con muy baja conexión y por eso les pedí que vinieran, pero se toman su tiempo, la gente va...
Oye, vamos a quedar aquí mejor porque esta cosa está demasiado mal, ¿ya? Lo siento mucho. Nos vemos mañana. Espero que mañana esté mejor esto. Chao. Chao, profe.